para hacer la inauguración oficial. Muchas gracias. Está silenciado el micrófono. Muchas gracias, Marina Garone, por esta invitación a inaugurar estos trabajos, que ya es el 10º año de trabajos continuos de un seminario interdisciplinario de bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, que a mí realmente me honra mucho inaugurar un trabajo con esa continuidad y con esa fecundidad, diría yo. Durante muchos años se ha convertido este seminario en una referencia, no solamente nacional, sino internacional, por los trabajos que produce, presenta y por la dinámica de trabajo que establece. Y yo creo que en ese sentido hay que celebrar un esfuerzo más de este seminario, que ya no digo que se consolida, está consolidado, y que a la Biblioteca Nacional también hace partícipe de esta fortaleza que tiene también este seminario con la difusión y la investigación puntual de un área y una línea de investigación que es decisiva para todo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y para lo que tenemos en el patrimonio nacional en México e internacional, porque el patrimonio realmente que se tiene en esta biblioteca es un patrimonio universal, diría yo, una de las mejores bibliotecas de Latinoamérica, y que con este tipo de seminarios da mucha proyección y hace lo que se tiene que hacer en momentos, además, como vivimos ahora, en peligro muchos aspectos del patrimonio nacional que custodiamos nosotros. Estamos siempre resguardándolo y tratando de iluminar a otras personas. Así que yo celebro, Marina, esta continuidad y este trabajo, esta convocatoria, y no me queda más que inaugurar este 10º seminario interdisciplinario de bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Darles la bienvenida a todos los que participan, a todos los que, incluso nuevos participantes. Creo que en la primera sesión le damos la bienvenida también a Daniela Spielberg, a la doctora Ivana Mijal, y por supuesto a Marina Garone, que van a, creo que, hablar sobre este programa, que es interesantísimo. Es una parte dedicada a las mujeres. Creo que ya algunas cuestiones he leído sobre las editoras en el siglo XVIII. Pues bienvenidos todos, y les deseo suerte. Sé que viene próximamente también un 10º encuentro internacional de bibliología. Me permito también anunciarlo, me atrevo a eso porque creo que está conectado, pues, evidentemente. Así que bienvenidos todos, y gracias, Marina, y adelante y buena suerte. Muchas gracias. Te sigo adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Mora, por sus palabras. Y bueno, damos por inaugurado el ciclo 2022 del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, que en este año tenemos una excelente temática monográfica titulada Las mujeres y los estudios del libro y la edición en Iberoamérica. Tenemos ponentes y tenemos estas sesiones, estas ponencias que vamos a tener de manera consecutiva, y al final vamos a tener oportunidad de preguntar, hacer comentarios. Les voy a pedir, adelanto, que las preguntas las vayan vertiendo por el chat de forma escrita para poder avanzar, y al final de las ponencias las vamos a leer, las van a contestar. Si llegara a haber oportunidad de mayor tiempo para que se pueda dar una ronda verbal, bueno, lo vamos a abrir, pero si no, de entrada les pido por favor que vayan anotando
sus preguntas en el chat, que se vayan quedando ahí conforme van avanzando las ponencias. Entonces, bueno, sin pasar más tiempo, quiero presentar en primer lugar a la doctora Daniela Spielberg, que ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ahorita noto un mayor detalle en línea que está publicado su semblanza curricular, así como un resumen de su ponencia que está titulada El rol de las mujeres en la circulación de literatura latinoamericana, proyectos de traducción y edición transnacional, el caso de Charco Press y la novela Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Por favor, Daniela, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, en nuestro caso, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. También me siento muy contenta, muy honrada de haber podido participar en esta invitación de Marina, a quien conozco hace mucho tiempo, de distintos encuentros. Y bueno, y dentro de esta programación que la verdad que está muy buena de este seminario. Así que, bueno, en mi caso voy a tratar de pensar en una presentación breve, porque obviamente en el tiempo de exposición no voy a llegar a presentar la totalidad de la ponencia, pero voy a tratar de comentar un poco los aspectos principales. Bueno, recién se mencionó el título del trabajo, que tiene que ver con el rol de las mujeres en la circulación de literatura latinoamericana, alrededor de los proyectos de traducción y edición transnacional. En este caso, primero comentar que este tema es una continuidad, digamos, de la línea de investigación que yo vengo trabajando hace un tiempo, que tiene que ver justamente con los aspectos de la circulación y de digamos, de las mediaciones alrededor de la edición transnacional, ¿no? Teniendo en cuenta procesos de globalización, procesos de empresas locales y transnacionales, y que en los últimos años yo me había dedicado a analizar el programa SUR, que es un programa de subsidio a las traducciones de libros de autores y autoras argentinos al exterior. Digamos, como una desprendimiento de ese tema mayor y en línea con algunos aspectos que empezamos a trabajar con varias compañeras, entre ellas Alejandrina Falcón y Ivana Mijal, con quienes estoy a cargo de un proyecto PICT de investigación que tiene que ver justamente con la historia de las mujeres y el rol de las mujeres en los procesos de lectura, de traducción y de edición. Empecé a trabajar con este tema, con lo cual es una línea, digamos, un poco incipiente que vengo trabajando alrededor de la trayectoria de una editora en particular que se llama Carolina Orloff, y que armó un proyecto editorial en Edimburgo, que se titula Charco Press, y que justamente trabaja con traducciones de autores y autoras latinoamericanos al inglés, ¿no? Bueno, entonces, en este marco, la ponencia que yo presento propone estudiar el rol de las mujeres, me quiero fijar la hora para no pasarme, entre el conjunto de agentes que tienen, digamos, un rol importante en la circulación de traducciones. El caso que seleccioné es la editorial Charco Press, que está situada en Edimburgo, está dirigida, como dije, por Carolina Orloff, que es una editora e investigadora argentina que cuando se radica en Edimburgo, inicia este proyecto editorial. Entonces este trabajo lo que pretende es plantear un poco algunos interrogantes que tienen que ver con distintas temáticas que hacen a pensar la circulación de traducciones, pero particularmente también el rol de una mujer traductora en esta circulación de traducciones, ¿no? Poniendo el énfasis en el hecho de que es a través de las traducciones que circulan internacionalmente las ideas, con lo cual estoy partiendo de la base de que es un proyecto editorial y cierta selección de textos que se vinculan bastante con la temática feminista, más allá de que, digamos, en entrevistas y en testimonios, la editora concretamente no se refiera a sus proyectos de esa manera, que es algo también interesante para trabajar, pero que me parece que desde el punto de vista sociológico sí se puede observar. Entonces, había una serie de preguntas que están como en la base de lo que estoy trabajando actualmente, que tiene que ver con, bueno, pensar
qué motivaciones tiene ese proyecto de un catálogo editorial, de un proyecto cultural de esas características en el Reino Unido, en un espacio lingüístico, digamos, que tiene una proporción ínfima de traducciones, y sobre todo de traducciones provenientes de la literatura latinoamericana. ¿Qué influencias o qué tensiones temáticas de la literatura argentina se pueden expresar en este proyecto editorial? Particularmente voy a hablar muy poquitito sobre una novela que no es que la analizo, digamos, como análisis textual ni literario, pero sí la pienso desde el punto de vista sociológico para ver qué temáticas son las que está trayendo esa novela dentro del catálogo, y qué relevancia tiene este proyecto o cómo se vincula en tanto en su relación con el movimiento feminista, ¿no? Cómo se relaciona con el proceso de proyección de escritoras mujeres en el entorno internacional. Entonces, bueno, en base al análisis de algunos aspectos de la trayectoria de la directora editorial y de la construcción de este catálogo, que incluye una cuota enorme de mujeres, porque digamos, si pensamos en los catálogos en general y en la cuota de mujeres traducidas y de mujeres latinoamericanas traducidas, en este caso hay más de la mitad de los libros son de mujeres latinoamericanas, ¿no? Dentro de este catálogo. Y bueno, este catálogo incluye autoras mujeres como Ariana Harwicz, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, entre las autoras de Argentina. Entonces pensamos cómo vincular esta construcción del catálogo con el auge de las autoras mujeres en el circuito internacional, tomando como referencia no solamente la presencia de autoras y de textos, sino también ciertas operaciones, digamos, de consagración que tienen que ver, por ejemplo, con el premio Booker, que es un premio internacional muy prestigioso que premia las mejores traducciones hechas al inglés, y en el cual estuvieron nominadas Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara. Entonces, bueno, particularmente por eso definí que era interesante tomar este caso, el de las aventuras de la China Iron, porque este libro es una reescritura, digamos, del Martín Fierro, que es como el texto emblemático en la literatura argentina, ¿no? Desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva donde hace presente las minorías sexuales, digamos, una serie de temáticas que aparecen ahí a partir de un libro específico. Entonces es pensar un poco un libro específico dentro de un catálogo con ciertas particularidades, y este catálogo como producción cultural, digamos, ¿no? de esta editora argentina. Entonces, esto por supuesto tiene que ver con poder elegir una temática que se vincula con construir o abonar, digamos, a la historia de las mujeres en el mundo editorial, ¿no? Digamos, a pensar esta área de conocimientos que ponga en cuestión un modo patriarcal de haber considerado la historia de la edición solamente con una predominancia en general de las trayectorias de editores hombres, digamos, poder rastrear ahí, digamos, qué es lo que está ocurriendo contemporáneamente con el movimiento de mujeres y también con la actuación de mujeres editoras para producir catálogos específicos, ¿no? Por eso digo que se vincula mucho con el proyecto que estamos llevando adelante, el proyecto de investigación. Bueno, a ver. Lo que también me parecía importante era tomar en cuenta el catálogo de la editorial como la obra, considerándolos como hechos culturales que ponen en circulación ideas a partir de la publicación de un libro específico. Entonces ahí trabajaba sobre esta noción que plantea Pura Fernández, pensando la importancia de Orloff como editora, protagonista digamos, de haber generado un canal mediador propio, ¿no? Para este proyecto que desarrolló, por medio del cual estableció un proyecto de traducciones en digamos, en un lenguaje transnacional. Con eso quería traer la cuestión de que con este catálogo está influyendo, que, digamos, como una de sus motivaciones, quiere influir en los procesos de recepción de la literatura latinoamericana al exterior. Por eso me parecía que era interesante trabajar esta trayectoria, ¿no? Digamos, ¿por qué lo llamé proyecto de traducción y por qué lo considero que está planteando digamos, una motivación de incidencia en el entorno internacional a partir de las decisiones y de la política editorial que se toma? Bueno, en la ponencia también trabajaba sobre la base de esta premisa o de esta cuestión que venimos trabajando, de que el género tenemos que pensarlo como un factor de desigualdad más del mundo del libro, que existe en el mundo del libro,
sobre el cual principalmente quizás veníamos trabajando en la misma cuestión de las traducciones, muchas desigualdades y muchas asimetrías que tienen que ver con la presencia de las lenguas de traducción en el sistema mundial de traducciones. Esto fue muy trabajado por Heilbronn, que trabajó sobre la idea de que el inglés es la lengua hipercentral, bueno, el francés y el italiano y el alemán como las lenguas que siguen, y bueno, después una serie de lenguas periféricas, pero digamos que este trabajo también plantea aportar, que estamos pensando las trayectorias de mujeres editoras, los interrogantes acerca de qué rol tuvieron y tienen estas intermediarias a la hora de generar transformaciones tanto en el campo de la edición como en el ámbito de la circulación de textos y de ideas. Entonces, bueno, planteaba esto de la desigualdad de las lenguas, y también me parece importante, digamos, que si bien cuando hablamos del sistema mundial de las traducciones y de la teoría de Heilbronn, estamos pensando en un sistema, digamos, que tiene determinadas características y porcentajes de la circulación de las lenguas, también lo que plantea este investigador es que es un esquema dinámico, es decir, que cambia también a lo largo del tiempo. Entonces que el campo editorial no solamente hay que pensarlo como, digamos, algo que reproduce los poderes diferenciales de la lengua a escala global solamente, sino que también, y acá traía un concepto de Gustavo Sorá, los editores y las editoras pueden ser pensados como generadores de valor, ¿no? Como figuras activas que pueden generar movimientos en esta circulación de las lenguas a nivel global. Es decir, poder encarnarse como intermediarios que condicionan este intercambio de la traducción de entre las lenguas periféricas a una lengua hipercentral, en este caso el inglés, lo cual permite posibilitar el ingreso de escritoras, de escritores, al circuito de premios, de reconocimiento internacional, de consagración, etc. Entonces, en este trabajo, como dije, yo presenté un poco la trayectoria de Carolina Orloff, de su editorial Charco Press. Esto está en relación con lo que se viene llamando, digamos, una especie de boom de escritoras latinoamericanas en traducción, digamos, de también un trabajo conjunto entre traductoras y escritoras mujeres que retroalimentan su presencia en determinados catálogos, y que, por supuesto, lo pienso y se puede pensar vinculado con el movimiento, digamos, ciertos movimientos de mujeres en diferentes países, pero que se dieron en paralelo. En Argentina hubo un movimiento muy importante llamado Ni Una Menos, que empezó en el 2015, digamos, como que trajo un montón de demandas, de reclamos del movimiento de mujeres, y que se sumó al movimiento del Me Too, y que cobró una relevancia internacional muy rápidamente, porque aparte en estos últimos años, como decía antes, una novela de Samantha Schweblin, quedó finalista del Booker Prize, ya había ocurrido lo mismo con Mariana Enríquez, y digamos, hay ciertas autoras mujeres que empezaron a tener cada vez más relevancia en la prensa internacional, ¿no? Digamos, bueno, para no ahondar tanto en esto, cuando pensamos en lo que plantea Carolina Orloff al presentar un poco su catálogo y hacer un análisis de su página web, de lo que se plantea ahí, ¿no? A nivel discursivo sobre la misma editorial, lo que ella plantea es que quería traer en el catálogo de Charco Press libros de diferentes partes del mundo, libros que hayan sido pasados por alto, dice, y que tiene el objetivo de cambiar o de modificar la escena literaria corriente, ¿no? Es decir, ella menciona que eligen autores que, digamos, que ganaron premios, que tuvieron mucha recepción de la crítica, pero autores y autoras que nunca habían sido traducidos al inglés hasta ese momento. Entonces se propuso esto, y me parece también importante destacar
porque también trae como otra vertiente del tema de este proyecto transnacional de edición, que la editorial Charco Press se constituyó para poder realizar estas traducciones y estas publicaciones muy fuertemente con el apoyo del Programa Sur de Traducciones. ¿Por qué? Porque en el catálogo que tiene esta editorial hay más de la mitad de los libros que recibieron subsidios del Estado argentino para poder financiar las traducciones. O sea que hay que tener en cuenta que también el aspecto de la diplomacia cultural y del rol del Estado argentino para el subsidio de estas traducciones también fue importante. Y obviamente esto se vincula con el hecho de que las traducciones al inglés son tan minoritarias, que sí forma parte también como de un proyecto del Programa Sur de poder estimular que haya proyectos de traducción de literatura latinoamericana y argentina al inglés, ¿no? Entonces, bueno, es un catálogo conformado por autores como Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, como ya mencioné, Ariana Harwicz, Jorge Consiglio, Federico Falco, Margarita García Roballo, Brenda Lozano, Carla Maliandi, Claudia Piñeiro, es decir, hay algunos argentinos y argentinas, y hay obviamente autores y autoras de otros países. Y bueno, como mencionaba, llevan editados hasta la fecha 21 títulos, y muchos de los cuales recibieron un subsidio para las traducciones. Bueno, quería preguntar cómo voy, si todavía puedo continuar. Sí, tienes 5 minutos todavía te podrías tener. Bueno, perfecto. Entonces continúo un poco más. Y particularmente en este trabajo, lo que quería pensar era, dentro de este objetivo que ella justamente mencionaba, ¿no? De poder pensar una renovación, una revisión de lo que era digamos, los nombres que aparecen siempre, no me acuerdo cómo ella lo menciona, pero tiene una manera de referirse a este tema. Digamos que ella decía, bueno, que la misión desde el principio fue como hacer temblar las estanterías, renovar la conversación en torno a la literatura latinoamericana, los estereotipos del imaginario de lo que por ahí hasta el momento se venía vinculando con la literatura latinoamericana, los pocos nombres, sino también abrir el debate en torno a lo que se llama en inglés literatura en traducción, ¿no? Entonces, en relación con esto, me parecía que trabajar con el ejemplo de Las aventuras de la China Iron, que bueno, es un libro, obviamente es extenso y es complejo, no llegaría ni a presentar el libro, ni a trabajar un poco las líneas temáticas, pero bueno, es un libro de Gabriela Cabezón Cámara que realmente se publicó en el 2017, y en muy poco tiempo empezó como a impactar, porque traía digamos, una reescritura y una conversación con el Martín Fierro, ¿no? Con este texto tan importante como que había sido vinculado históricamente con la identidad del ser nacional. Entonces, ahí se abre toda otra temática que me parece interesante para pensar cómo ese libro llega a un catálogo en inglés en dos direcciones. Por un lado, en esto que tiene que ver con abrir de vuelta y poner en cuestión el tema de la civilización y barbarie, ¿no? Para pensar la temática de lo latinoamericano, porque esto estaba muy presente en el Martín Fierro, y es como que en el libro de Cabezón Cámara se retoma. Pero aparte, en el libro de Cabezón Cámara es como que desde el punto de vista de quién es la China, que es la protagonista, que le van pasando, va teniendo toda esta aventura y estos viajes, y este viaje que en realidad es como un viaje alrededor de su propia identidad, de su identidad que está como abierta, que es una identidad sexual que no está del todo definida, es decir, todas estas cuestiones que va trayendo el libro, acerca de cómo renovar de una manera muy irónica la literatura gauchesca, digamos, lo que quería decir es que también trae todo este tema de las minorías sexuales y de poner en escena esta relación sexual entre dos mujeres, y de alguna manera eso mismo es lo que hace que en la editorial y digamos, dentro de este lenguaje transnacional o dentro del catálogo, tome un espacio como en el cual también es
es caracterizado como un libro queer, como digamos, como una narración donde, digamos, donde la editorial comunica al libro no solamente en lo que refiere a reparar en la figura de la ex esposa de Fierro, ¿no? Del protagonista del Martín Fierro y en el recorrido que propone, sino en considerarlo como una obra o en identificarla como una obra LGTB, o sea, donde se puede, donde se puede plantear digamos, estas temáticas, estas tensiones, y esto dentro del catálogo. Entonces, me parece bueno, que obviamente acá hay muchas cuestiones para pensar acerca de cómo se va construyendo este sentido público de la obra. Yo acá traía este concepto de Bourdieu, cómo se constituye, digamos, esta selección que se hace del catálogo, cuáles son las motivaciones, cuáles son las ideas detrás de poder presentar en traducción este tipo de obras, porque digo, no solamente está este libro de Cabezón Cámara, sino por ejemplo otro libro, Chicas Muertas, de Selva Almada, que también trabaja sobre la temática de la violencia contra la mujer, y que también me parece que está un poco, si bien no está vinculado al tema, pero está dentro de la línea temática de lo que podemos llamar que son los libros más recientes que tocan estas temáticas muy vinculadas a las mujeres, y me parece que no deja de ser interesante rescatar el hecho de que acá hay una editora mujer, hay unas traductoras mujeres y hay unas autoras mujeres que están poniendo en escena estas temáticas, ¿no? No solamente en catálogos dentro de editoriales latinoamericanas, sino también en esta comunicación desde Latinoamérica y hacia el exterior. Que justamente, no me acuerdo, bueno, yo traía también una cita interesante dentro de la ponencia, donde una autora hablaba de que esto permitía como que hubiera una comunicación entre libros que hablan sobre este tema en diferentes países, ¿no? O sea, que permitía como una circulación de esta temática a nivel internacional. Me parecía interesante. Bueno, estaba intentando buscar este segmento para leerlo. Bueno, no lo estoy encontrando. Pero bueno, básicamente, perdón. Bueno, no lo encuentro. Quería leer una cita de un texto que había incluido de Fernández Hassan, pero no lo estoy encontrando. Después, en todo caso, lo puedo comentar cuando podamos conversar, porque no lo encuentro. Lo tengo acá en papel, pero bueno, básicamente esto es el tema que quería presentar, que es lo que vengo trabajando alrededor de esta trayectoria, y pudiendo tratar de ligar lo que es la producción de las obras analizadas desde el punto de vista sociológico, ¿no? Digo, qué temáticas tienen, o sea, qué tópicos se tratan, la relación entre la editora, la editorial, el catálogo en general, con las características del catálogo en términos de la cuota de autoras mujeres, las temáticas, y una obra en particular, y esto pensándolo como un proyecto editorial transnacional en un momento histórico determinado, que me parece que es muy importante considerar, que es este momento que está muy ligado a los movimientos de mujeres, y a cómo esto también pone en escena nuevas líneas de catálogos editoriales. Así que bueno, ahora después podremos conversar. Agradezco muchísimo la escucha, y bueno, gracias de vuelta por la invitación. Al contrario, muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Me encanta para mí ir adentrándome en el género dentro del mundo del libro. Y justamente, bueno, ojalá que ahorita encuentres el texto que podamos escuchar ahora en la sección de comentarios, podamos abordar un poco más. Y justamente la temática del movimiento de mujeres editoras se vincula mucho con la siguiente ponencia. Y bueno, antes de presentar a la ponente, quiero recordar a los asistentes que pueden ir colocando sus preguntas o comentarios en el chat para que las hagamos lectura de ellas al final en una siguiente ronda. Entonces, bueno, doy paso a la siguiente ponente, que es Ivana Mijal, doctora en filosofía
por la Universidad de Buenos Aires, con su ponencia Mujeres en la edición, directoras de editoriales universitarias. Perdón. Adelante, Ivana. Un gusto a todos, a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, Tesiu, y también muchas gracias a todo el equipo que conforma el seminario, a las autoridades y a Marina, por supuesto. El trabajo, tal como comentó Daniela, también forma parte del mismo proyecto de investigación grupal que compartimos con Alejandrina Falcón, María Belén Ribeiro, Daniela Paul y Eugenia Vázquez, sobre el lugar de las mujeres en el campo editorial, analizando las posiciones, las trayectorias y las prácticas editoriales. En particular, mi trabajo consiste ya desde hace varios tiempos y sobre lo que continúo en abordar algunos hitos de la reconstrucción de las trayectorias y narrativas de un conjunto de directoras editoriales de la edición universitaria, es decir, de los sellos representativos de las universidades nacionales de gestión pública en Argentina que reconoce el Ministerio de Educación Nacional. Y para eso me baso tanto en registros y análisis de datos desde perspectiva etnográfica, con observaciones participantes en editoriales, o en otros ámbitos significativos como ferias del libro, asambleas donde se toman decisiones, presentaciones de libros, y ya todo eso lo uno con entrevistas de distinto tipo y con conversaciones informales. Es un trabajo que comencé en 2018 y que realicé, va a ser lo que presento aquí, hasta principios de 2020. Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar la edición universitaria no tenía pensado abordar el papel de las mujeres en la edición contemporánea, y eso se fue prefigurando a medida que avanzaba, tanto en la lectura de biografías de editores como en el propio proceso de investigación. Un poco la perspectiva etnográfica en edición permite no solo desentrañar ciertas lógicas y restituir los sentidos que las personas le asignan a las problemáticas con las cuales trabajamos, sino también en ir incorporando quizás interrogantes, categorizaciones u objetivaciones que surgen de la propia rutinización de la mirada y de la propia triangulación teórica también. Entonces, a partir de estar in situ en esos distintos lugares, fui captando que en los distintos espacios colectivos en los que se reunían principalmente directores y directoras editoriales, como en el caso de las asambleas que realiza la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, en las cuales se tomaban decisiones acerca de la edición como espacio colectivo universitario, y en otros eventos eran generalmente hombres quienes realizaban las mayorías de las propuestas e intervenían tomando la palabra. Además de que esto también se comenzaba a observar numéricamente en las propias editoriales, lo cual después lo trabajé a partir de la composición de los equipos, y es un 68% en general compuesto por hombres, y también era algo que notaban las propias editoras que se sumaban en esos cargos jerárquicos durante el 2018 y 2019. También a partir de algunas estancias de campo en las casas editoras, que en sus inicios fueron coincidentes con el desarrollo de los debates y reclamos por la ley sobre el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, se reiteraban conversaciones entre mujeres y de mujeres conmigo acerca de ciertos malestares en torno a los ascensos, presiones y responsabilidades del trabajo editorial en el ámbito universitario. Y remitían a la naturalización de relaciones, prácticas y posiciones entre hombres y mujeres en dicho ámbito editorial. Sin embargo, cuando dialogaba con ellas sobre este tema, me referían cuestiones vinculadas a la labor, al oficio, a la construcción de catálogo en general, pero no volvían a traer a colación dichos malestares. Era como que querían dar cuenta más desde el oficio de la edición, pero no de lo que pensaban, y a su vez de lo que sentían que se daban en esos otros ámbitos informales de conversación. Entonces, con el tiempo, a partir de la lectura de los registros y notas de campo, observaba que igual se reiteraban esos malestares y me preguntaba si formaban parte de esas pequeñas anécdotas que constituyen la vida cotidiana de una editorial, como afirmaba la editora española Esther Tusquets en sus memorias, o de ciertas conflictividades propias de todo ámbito
laboral. Cabe destacar que la reposición del papel de las mujeres en la edición ha implicado generalmente la recuperación de figuras emblemáticas o excepcionales en su labor editorial frente a las editoriales. Un poco lo que venimos trabajando con Daniela es no solo recuperar las trayectorias profesionales individuales, sino también las experiencias colectivas de un conjunto de mujeres invisibilizadas o relegadas en los estudios sobre la edición. Y acá me parecía que Analisa Ribeiro realiza una clasificación interesante para pensar esa invisibilización de las mujeres a partir de pensar que hay un conjunto de mujeres narradas de las cuales prácticamente no se pueden recuperar registros o archivos para ver cómo participaron del mundo de la edición. Otro conjunto que fueron mujeres borradas cuando han sido omitidas o de las que se prescindió en la historia de las editoriales de forma deliberada. Y dos conjuntos más que pueden ser pensados como subnarradas cuando hay que recuperar su participación a través de archivos, y seminarradas cuando, si bien hay materiales disponibles que resultan más fácilmente accesibles, también requieren de un trabajo de investigación. Entonces, al centrarse en estudios sobre directoras editoriales universitarias contemporáneas, muchas veces pasan a ser menos conocidas públicamente porque son los nombres de las propias editoriales los que circulan con mayor frecuencia. Por ejemplo, la editorial de la Universidad de Santiago del Estero, EDUNSI, la editorial de Misiones, de Formosa, de Santa Fe, y porque, que sería la de la Universidad Nacional del Litoral, y porque también hasta hace poco tiempo han sido los editores los que han captado mayormente la atención en la escena pública, sea a través de la edición universitaria o académica con editoriales comerciales. Perdón. Plinora y Lefebvre sabrán comprender que mi pronunciación en francés es horrible, les pido disculpas. Sostienen en un estudio bastante reciente que debido a las significaciones simbólicas que portan todavía los libros, es frecuente acceder a través de archivos y también de internet a los discursos públicos de los editores, en tanto que son hombres que intervienen constantemente en el debate público y por eso tienen un estatus especial. No obstante, cuando yo traté de hacer esos rastreos, me encontraba con muy pocos materiales sobre directoras editoriales universitarias. Y en el caso, por ejemplo, en prensa gráfica, cuando ellas hablaban, hacían referencias generalmente a los catálogos de los sellos editoriales que representaban, a las participaciones en ferias nacionales e internacionales, y en mucha menor medida a temas referentes a la comercialización o a la situación de la edición en la pandemia o momentos de crisis, como si se los invitaba a los hombres a dialogar. Sus perfiles, opiniones y trayectorias parecían estar más bien opacadas, y entonces me parecía que era potable pensarlas en clave de seminarradas o subnarradas, aunque fueran parte activa de la edición universitaria. El papel de las direcciones editoriales ha sido de gran peso y diferentes autores dentro de los estudios de la edición lo señalan, pero como plantea Nuno Medeiros, debe tenerse en cuenta de no pensar que solo depende de una dirección editorial que un libro salga a la luz. Entonces, una característica interesante fue que las narrativas, las propias editoras manifestaban que los libros eran resultado de los equipos que dirigen y según la conformación de los sellos, de la intervención de los comités editoriales que tienen lugar en el marco de este tipo de edición. Más que en decisiones basadas en el instinto de quien lleva adelante un sello, y que es ese instinto el que generalmente se plantea con respecto a los editores. También esto se visibilizaba en distintos espacios donde apelaban a mencionar a las áreas e integrantes de sus propias editoriales, enfatizando todo el tiempo el carácter grupal del oficio editorial. Y en esto me parecía una diferencia sustantiva con respecto a otros estudios que se están haciendo desde el enfoque etnográfico en el de la edición, como el de Lilas Bass, quien ella se centró en editores literarios franceses ya consagrados,
relevando sus discursos, también con materiales vinculados a la perspectiva etnográfica, o sea, con observaciones in situ, con entrevistas en distintos espacios, y donde ella plantea que la edición literaria de vanguardia está prácticamente dominada por hombres que buscan autorrepresentarse desde cierta imagen individual, cierta identidad construida por sus gustos literarios, por cómo incorporan a ciertas autoras y autores al catálogo, por las relaciones personales y de coherencia del catálogo. Y en este modo plantea la autora que de la mano de la valorización del libro apuntan a legitimarse y a ganarse un espacio en la historia de la edición. En cambio, analizando a nuestras directoras editoriales, las formaciones de las cuales provenían son variadas, pueden ser desde letra, la edición, la comunicación, la traducción, hasta carreras que podrían suponerse menos afines como las ciencias biológicas. Dichas directoras se desempeñaban a la hora de asumir la dirección de los sellos como investigadoras, docentes, personal no docente, personal contratado en las universidades, y solo algunas tenían experiencias previas en la edición de libros y revistas de diferente índole. Más bien tenían escaso recorrido en el campo editorial y fueron construyendo sus trayectorias de la mano de la edición universitaria. La indagación acerca de ese rol como autoras intelectuales, curadoras de un catálogo y como intermediarias y gestoras culturales demostró un poco que, a diferencia de las mujeres que se desempeñaban y dirigían otros proyectos editoriales como de edición feminista, literaria, de literatura infantil y juvenil, estaban atravesadas por las lógicas de funcionamiento y estructuras jerárquicas de las universidades, que implicaban desde sus formaciones hasta la forma en que se escribían o eran transferidas de sus puestos de trabajo, de dirección editorial a otra área de la universidad u a otra área editorial. Ahora bien, la afirmación de ellas como editoras se dio en un proceso en el que se conjugan distintos matices, que tienen que ver, por un lado sí, con este reconocimiento personal del gusto por la lectura y de la propia formación lectora, en donde intervienen personas adultas vinculadas con la escena familiar, en donde abuelas, madres, padres y tanto literatura como otros bienes simbólicos entran a jugar en sus relatos, pero también con un proceso identitario donde le atribuyen mucho valor al reconocimiento y visibilidad y validaciones de un conjunto de otros en el que pesan generalmente jefes y autoridades universitarias. Asimismo, otro aspecto significativo en relación con lo planteado con Bas es que, más allá de Boris Spivakov como figura emblemática de la edición universitaria argentina por su paso en UDEB y luego por el CEDAR, las directoras mencionaban solo excepcionalmente alguna referente que la hubiera antecedido mujer del ámbito nacional, y en ningún caso ninguna editora internacional que las haya inspirado. Un poco como plantean Elisa Ribeiro, las mujeres que trabajan en la edición contemporánea, muchas veces por la propia característica de la historia de la edición, que registró muy poco de ellas, tienden a desconocer quiénes fueron, qué hicieron y cómo intervinieron sus antecesoras. Y cuando uno preguntaba como modelos o figuras inspiradoras, vuelven a surgir los nombres de las editoriales y no tanto el papel de editoras y de editores. Por ejemplo, la Biblioteca Ayacucho, Siglo XXI Editores, etc. Respecto a la proyección de una sección del catálogo particular relativa a escritores, a géneros, a feminismos, notaba que no establecían necesariamente colecciones afines ni se escribían en un punto en su conjunto como feministas, aunque sí intentaran dar lugar a escritoras o títulos que se abocaran a las mujeres en las distintas facetas de la vida pública y o personal. Por lo tanto, me pregunté entonces si era aún válido seguir pensando desde el género, el campo de la edición universitaria, dado que abiertamente el tema no surgía. Contradictoriamente, en mi propio WhatsApp, en el cual las tengo agendadas y a partir de las cuales las contacto, observaba que varias editoras tenían en la opción de estado de la red publicadas fotos de marchas, de pañuelos verdes, que fue la representación icónica y que es en favor de los reclamos y derechos de las mujeres y disidencias, u otras referencias. Entonces, durante un tiempo me distancié de esos registros y volví a escucharlos y también a leerlos, y me encontré con lo que Catalina Trevisace denomina sordera canonizada, que es cuando uno quiere encontrar algo en la investigación y pone el acento en las faltas o carencias de lo que no dicen, y no tanto en lo que en realidad están contando,
qué momentos se interponen los silencios y en qué están priorizando. Y en ese sentido me encontré con que abiertamente no habían pensado si se sentían, salvo algunas excepciones, o si se reconocían como feministas. Sí mencionaban problemáticas que hacían referencia a ese tipo de malestares en los propios ámbitos laborales, como mencionaba anteriormente, traían escenas prácticas, subrayaban en sus relatos las pasiones del oficio de la edición, pero también bajo qué esfuerzos, condiciones y qué problemas surgían para continuar con la labor en las editoriales. En este sentido, esto va en sintonía con los estudios de otras directoras de editoriales universitarias, como las canadienses que trabajó Panofsky, que lo que la autora plantea que aún sin adscribirse como feministas tuvieron en cuenta el género no solo porque lograron interrumpir el dominio o predominancia masculina en el sector editorial, sino también por cómo emprendieron proyectos, trabajaron los textos, se establecieron y promocionaron autoras y autores. Y acá también me parece interesante retomar a Simó Comás, quien analiza la trayectoria de Esther Tusquets en Lumen y considera que la propia práctica editorial puede concebirse como una práctica feminista, porque aun cuando Esther Tusquets nunca se hubiese pronunciado como feminista, se podía verificar a partir del catálogo y de la fuerte incidencia que tuvo en España a la hora de publicar escritoras. Pensemos que Vindicación Feminista era una de las publicaciones más importantes de la época y ahí era posible encontrar el listado de mujeres editadas por Lumen. Un poco a modo de cierre, la hipótesis que estoy trabajando así, porque ya veía tesis que estaba a punto de, de sufrir, podría pensarse que para el caso de las editoras universitarias argentinas, esa, como si se quiere pensar en términos de clara conciencia de género, es aún más reciente, se están siendo pensadas aún en el mismo momento en que ocurrían los debates más acalorados, estaban interrogándose acerca de si se consideraban o no feministas, y no solo de las desigualdades de género propias del ámbito laboral en el que están y de las universidades, y que también esto se desarrolla también coincidentemente con la emergencia de nuestro propio objeto de estudio, porque también estamos configurando el enfoque de género y pensar desde los distintos feminismos a las mujeres en la edición. Entonces, para mí todavía esa praxis feminista es una hipótesis a seguir trabajando con el tema de directoras y de mujeres también en el ámbito editorial, también atravesadas por quizás otros aspectos generacionales, de trayectorias, de posiciones dentro de las propias editoriales, así que bueno, ese es un poco el estado de mi investigación actual. Mil gracias por la escucha y no he leído ningún comentario mientras los iban haciendo para no distraerme. Gracias. Muchas gracias, Ivana. Realmente muy interesante esta reflexión que haces sobre la predominancia masculina en el sector editorial. Ya están saliendo varios comentarios al respecto, o incluso una hipótesis que está por ahí planteada. Al final vamos a retomarla y discutirla. Entonces, bueno, da ahí paso a la última ponencia de Marina Garone, que es responsable coordinadora del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, doctora en Historia del Arte por la UNAM, con su ponencia Carolina Amor de Fournier, editora de la Prensa Médica Mexicana. Por favor, Marina. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla de una presentación. Me avisan si se ve y voy a leer el texto para no desbarrancar en tiempo. Fue un poco difícil hacerlo reducido, pero habrá oportunidad de hacer una lectura in extenso. Primero quiero señalar que digamos que lo que detonó llevar a cabo este proyecto fue la posibilidad de proponerlo como tema de investigación para una beca que recibí el año pasado del Hofmilken Center for Typography, en donde tuve la oportunidad de escoger un personaje. Fue una beca que se dio a mujeres hispanas en la tipografía, y entonces me dio fue una excusa, fue una bonita excusa para trabajar a Carolina,
que a lo largo de muchísimos años, desde el año prácticamente 2002, me la venía topando en distintas referencias y bueno, esa fue la oportunidad. Carolina Amor de Fournier fue una editora, escritora y traductora mexicana, específicamente de obras científicas y médicas, pero además tiene otra faceta, porque de alguna forma podemos pensar que tiene un papel pionero en la enseñanza de la historia del libro y la tipografía en México, así como también el reconocimiento que ella misma hizo del papel que otras mujeres habían tenido en el mundo de la cultura impresa mexicana. Hice esta investigación porque considero que ella encarna varios elementos clave para entender, al menos para su momento histórico, cuál pudo haber sido el papel de la mujer en el mundo del libro en México, con una proyección, como veremos también, a nivel latinoamericano. Para esta investigación recurrí a documentación publicada que se conserva de ella misma, a entrevistas, a algunos de sus colaboradores, y después tuve la absoluta fortuna, gracias al grupo de investigación Escritos de Mujeres del ISUE de la UNAM, tuve la oportunidad de conocer a su nieta, a su hijo y a su nuera, que básicamente es quien está custodiando mucha de la información primaria que de otra manera nunca hubiera tenido acceso, y que es que todavía tiene una beta importante para trabajarse. También revisé bastante hemerografía, y me importó mucho ver que tenemos en la Biblioteca Nacional de México de esta mujer en particular. Esto se enlaza con un estudio que hice durante más de 3 años sobre la presencia de la gráfica de Elvira Gascón, esta exiliada española en México, que trabajó en muchos proyectos editoriales, en Fondo de Cultura y en otros sellos. Digamos que estuve rastreando esa presencia visual de los dibujos de Elvira Gascón en los libros que tenemos en la Biblioteca Nacional, y aunque acá no estamos hablando de material visual, sí hay una continuidad en ver qué está guardando la Biblioteca Nacional respecto de las ediciones de mujeres. En un artículo del año 2005, la investigadora y periodista Elena Urrutia destacaba su descubrimiento, digamos, de ella, de Carolina Amor, y la sorpresa ante la invisibilidad a la que algunos registros y estudios previos de la vida mexicana, especialmente la cultural, la habían sometido, a causa de la sombra involuntaria que provocaron sobre ella y su trayectoria sus 2 hermanas, Guadalupe Amor, mejor conocida como Pita Amor, e Inés Amor. La primera, que es la menor de la familia, había nacido en México en 1920 y había alcanzado reconocimiento por su labor poética, su comportamiento libre para los cánones de esa época, al menos así se la fue pintando, y ella misma hizo esa construcción de sí misma, y haber sido musa inspiradora de artistas como Roberto Montenegro o Diego Rivera, quienes le dedicaron algunos retratos. Inés, la otra hermana, heredó la Galería de Arte Mexicano que inició Carolina y logró conformarla como uno de los espacios más destacados para la difusión de la pintura local, en un momento decisivo en la discusión del papel político del arte y la ampliación del canon visual de México. Al parecer, los inicios de la Galería de Arte se ubicaron físicamente en el domicilio de Carolina Amor antes de pasar a la zona rosa, donde tuvo el local, la GAM, la conocida como GAM, el local más recordado. Carolina estaba empezando sus labores periodísticas cuando le tocó realizar un reportaje al afamado director de orquesta Carlos Chávez, reportaje que salió en Revista de Revistas en el año 1929. Ese hecho casual le permitió colaborar activamente con Chávez, primero en el Conservatorio Nacional de Música y más tarde en el Departamento de Bellas Artes, para la producción de programas y la cobertura de prensa, los programas de mano. Ese departamento se convertiría en 1946 en el Instituto Nacional de Bellas Artes y fue un momento de riquísima efervescencia cultural. Con Chávez participaron notables figuras como Rufino Tamayo en la jefatura de Artes Plásticas, Celestino Gorostiza en la dirección de teatro y Rodolfo Usigli en los programas radiales de teatro clásico. Allí Carolina conoció a Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León,
la dupla más relevante del diseño y la edición postrevolucionaria mexicana, y es posible que ese vínculo jugara un papel importante para que más tarde Carolina ingresara a la Escuela de Artes del Libro. Carolina se ocupaba de la organización y promoción de las actividades artísticas del Departamento de Bellas Artes, como por ejemplo las exposiciones de pintura. La estancia en el departamento le permitió conocer y tratar a la mayoría de los artistas visuales del momento, lo que también le permitió identificar que había una necesidad de crear un espacio paralelo al gubernamental para que dichos artistas pudieran mostrar y vender sus obras. Cuando Carolina renunció al Departamento de Bellas Artes en 1934, fue el momento en que decidió dar inicio a la promoción de esos artistas, y fue así que en marzo del 35 abrió la GAM, proyecto que en diciembre de ese año dejó en manos de su hermana Inés. La propia Elena Urrutia, antes mencionada, y uno de sus colaboradores más estrechos por muchísimos años, el doctor Avendaño, coinciden en que tras casarse y hacer una larga estancia en Europa, Carolina se inició en las artes del libro en París, aunque no señalan ellos ningún dato que nos permita localizar ese periodo formativo, ni tampoco sus familiares lo pudieron referir. Según las fuentes consultadas, es a regreso a México en 1939 cuando Carolina se encarga de la dirección de la revista La Prensa Médica Mexicana, que había fundado su marido médico, y que pocos años más tarde decidió ingresar a la Escuela de Artes del Libro de la Secretaría de Educación Pública, entidad fundada por Francisco Díaz de León. Entró en 1943 para cursar la carrera de maestra de ediciones. Al parecer, un año más tarde se incorporó a la planta docente en calidad primero de maestra y más tarde llegó a ser directora. Cuando Carolina ingresó, la escuela se reorganizó en torno a 3 carreras. Director de ediciones, 4 carreras. Director de ediciones, grabador, encuadernador y tipógrafo. Solo 3 años más tarde, en 46, la escuela cerró, pero tras intensas gestiones de su director se reabrió con el nombre de Escuela Nacional de Artes del Libro, pero ahora solo con 3 carreras: encuadernación, ediciones y grabado. En 1958, la ENAL se convirtió en Escuela Nacional de Artes Gráficas. Si bien el alumnado de la escuela fue mayoritariamente masculino, en la revista que publicó el establecimiento aparecen referencias de varias mujeres que pasaron por ahí. De Carolina encontramos la credencial de alumna de la EAL, en la que señala tener 32 años y ser de profesión periodista. La fecha del documento es febrero del 43, es decir, en el mismo año en que se había reorganizado el plan de estudios de la institución. En la revista se pueden leer las siguientes reseñas de amor. Cito: Carolina Amor de Fournier, una dama cabal que consagró al aprendizaje de materias editoriales en nuestra escuela no solo un fervor sin paralelo, sino que luego le prestó servicios impartiendo magníficas lecciones de historia del libro, inglés y francés. Directora de la Prensa Médica Mexicana, su trato cotidiano con los libros y su devoción por la tipografía la impulsaron a fundar la editorial Fournier y a ocupar un cargo prominente en el Instituto Mexicano del Libro. No puede imaginarse a la señora Fournier apartada del marco por ella elegido a través de la selección personalísima. La página impresa, las bellas ediciones, la incitación continua del arte, la finura en todo y por todo. En varios números de la revista, en la sección Los libros de la antigüedad, firmada, a ver, nada más quiero ver esto, sí, creo que firmada por Pablo G. Macías, uno de los profesores de Historia del Libro y que después sería director, de hecho es quien firma el título de editora de Carolina. En el inicio se lee la advertencia: el material de estos artículos pertenece en su mayor parte al acervo acumulado por los maestros Francisco Orozco Muñoz, Carolina Amor de Fournier y Francisco Díaz de León para la clase de Historia del Libro, el cual sirve de base a la enseñanza que sobre esta interesante materia se imparte en la Escuela Nacional de Artes del Libro. Fin de cita. Quiero también traer a colación un documento que me proporcionó Calíope Martínez, que está en el pabellón Acevedo Escobedo de Aguascalientes,
y donde pongo ahí la transcripción de la breve carta. Y esto lo traigo a colación porque una de las cosas que es importante mencionar, no solamente el impacto que tuvieron esta tríada de varones hidrocálidos, los antes mencionados más Acevedo y Escobedo, sino porque el libro que le agradece Carolina es un libro que es una pieza clave para entender, es una radiografía de la historia del libro antes del año 68. Es muy, muy interesante, y vemos ahí también que Carolina es especialmente sensible a este cuidado editorial y a esta estética gráfica. Habla de las capitulares, habla de las viñetas y habla del primoroso cuidado al libro. Perdón. Quizá a causa de estas clases de historia del libro, Carolina se interesó por las mujeres impresoras mexicanas. La primera evidencia de ello fue la conferencia que impartió en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes el 4 de marzo del 63, bajo el título Notas sobre la mujer en la tipografía mexicana, y tiene que tiene, digamos, luego fue publicado, tiene un retrato de Carolina firmado por un tal de Trinidad. Y Amor recurrió para elaborar este trabajo a las principales bibliografías existentes hasta ese momento para el estudio del periodo del libro colonial. Amor leyó a García Balseta, a Medina, Andrade, León, Balton y a González de Cosío. Lo cita en la bibliografía. Añadió a esos estudios también las monografías de Millares Carlo sobre Juan Pablos y las de Stolz sobre Ocharte. Casi una década más tarde, Carolina publicó La mujer en la tipografía mexicana, edición, y cito, edición en homenaje a sus colaboradores y proveedores con ocasión de sus 25 años de constante y trascendente labor editorial al frente de la prensa médica mexicana. Esta monografía es un opúsculo, hace un recuento de las viudas y algunas otras mujeres que aparecen en los pies de imprenta de los impresos coloniales sistemáticamente olvidadas por la historia del libro, y el texto está ilustrado con varias portadas de estos impresos antiguos. Carolina se casó en 35 con el doctor Raúl Fournier, destacado gastroenterólogo y que llegó a ser director de la Escuela de Medicina de la UNAM entre 54 y 62. Fue él quien invitó a Carolina a hacerse cargo de la dirección de la revista La Prensa Médica, y justamente dicha publicación daría pie a crear la empresa editorial La Prensa Médica Mexicana, que ella fundó más tarde. En 87, cuando Perla Schwartz entrevistó a Carolina, se señala que el catálogo de la editorial contaba con más de 300 títulos, divididos a su vez en 45 especialidades. Conforme pasó el tiempo, la línea editorial se fue ampliando e incluyó aspectos de administración y atención hospitalaria, salud pública, medicina del deporte e inclusive obras de veterinaria, entre muchas otras materias, orientadas a estudiantes, enfermeras y profesionales de, básicamente, como lo describe en la nota, de escasos recursos. Si bien Carolina será recordada principalmente por su labor en la edición científica mexicana, ella no solo hizo libros técnicos, sino que también hizo otras publicaciones que combinaban sus aficiones en las artes del libro. En este contexto, es preciso señalar el libro más antiguo en el que participó, que tenemos un ejemplar en la Biblioteca Nacional, y es Nueva Historia de Europa, de Gustave Hervé, publicado en el año 44, obra que tradujo junto con su hermano Ignacio Amor. El sello editorial o el pie de imprenta que podemos observar es CAF, que hace pensar que se tratara de las propias iniciales de Carolina Amor de Fournier, aunque no he encontrado más datos de este sello. Al parecer, Amor reconoció que requería un taller tipográfico mejor equipado, motivo que la impulsó a establecer uno propio que contara con todo lo necesario. Para esto pidió asesoría al tipógrafo catalán Juan Climent, y con el nuevo equipo fundó Editorial Fournier, que luego se convertiría en Ediciones Copilco, haciendo alusión a la zona del sur de la Ciudad de México, donde desde el 53 se había establecido la editorial La Prensa Médica Mexicana, justo enfrente de la Facultad de Medicina. De aquellos tiempos es posible mencionar, de aquellos libros de Amor es posible mencionar varios de tema artístico, botánico y zoológico, algunos más de poesía y otros que podríamos considerar
de temas generales o que no configuran una línea definida. Del grupo de libros vinculados con temas de botánica y zoología, encontramos el Orquídeas de México, publicado, cuya primera edición apareció en 1958. Del mismo autor también publicaría uno de los más bellos libros salidos con el cuidado de Carolina, que es Colibríes y Orquídeas de México, que no solamente realizó el cuidado editorial, sino también el prólogo. La obra salió publicada en el año 63. En 1980 publicó Mariposas diurnas del Valle de México y 4 años más tarde Mariposas de México. Ahí también vemos algunos extractos de los colofones. En la línea literaria publicó 3 libros de su hermana Pita, Fuga de Negras y Como Reina de Barajas, ilustrados por Antonio Peláez, y en 75 Décimas Adiós, cuya primera edición había salido en Tezontle en 1953. Sin embargo, en Fournier también publicó varios títulos de línea médica, como La dinámica de la conducta humana, o inclusive libros en inglés como Mexico's Ancient and Native Remedies. Al parecer de la lista ha sido un poco difícil reconstruir, todavía no he tenido el trabajo de vaciado de sus catálogos que los familiares me han ofrecido revisar, pero este trabajo, también quiero decirlo, se hizo completamente en pandemia y fue limitado el acceso a la consulta física directa de los libros, inclusive los que teníamos en la Biblioteca Nacional, aunque sí quiero realmente reconocer y agradecer el esfuerzo que el personal de servicios a usuario hizo de permitirme consultar en momentos un poquito delicados algunos de los libros que tenemos. Al parecer del catálogo, lo último que se publicó fue una obra a la memoria de su esposo, de hecho se llama La memoria de Raúl Fournier Villada, 1900-1934. Consciente de su papel en el campo de las artes del libro, Carolina fue activa en asuntos gremiales, fue nombrada presidenta del Instituto Mexicano del Libro en 1954 y reelecta para un segundo periodo en 57. Quiero traer a colación este documento que gentilmente me ofreció fotografías Lisbeth Zavala, que es un catálogo justamente del año en que ella asume la dirección, preparado para la Cuarta Feria Mexicana del Libro, donde hay una frase que me parece hermosa, que dice Carolina: catálogo hoy, bibliografía mañana. Ella participó en la organización de 2 ferias del libro, en varias exposiciones de libros mexicanos en el extranjero y en la publicación de 2 ediciones del catálogo de libros impresos en México, una de las cuales es la que acabamos de ver. Además, representó a México en el primer Festival de Libro de América en Venezuela en 1956. En 1980, ya con una trayectoria consolidada, fue la primera mujer en recibir el premio Juan Pablos al mérito editorial que otorga la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y bueno, estas son las imágenes de los catálogos a los que todavía no he analizado exhaustivamente para ver aspectos no solamente de la constitución de las líneas editoriales, sino también aspectos cuantitativos, ¿no? Inclusive la parte de la traducción no va a ser menor porque ella fue fundamentalmente cadena de transmisión para la renovación de la literatura científica mexicana, que había tenido una matriz o una orientación fundamentalmente francesa antes de su fuerte trabajo editorial, que va a empezar a traducir o transmitir textos generados en Estados Unidos. De hecho, así es como surge el sello de la prensa médica mexicana, fundamentalmente para la traducción de textos norteamericanos, pero también pensados para un mercado latinoamericano, y esto lo podemos ver en los propios paratextos que ella redacta. Murió el 11 de septiembre del 93, y bueno, como dije, le siguen sus familiares. Acá hay una foto de su hijo, de su nieta y de su nuera, y traigo la foto porque este pedazo, bueno, en realidad solamente tomé esto. Lo que ustedes están viendo es el estudio
de Carolina Amor, donde trabajó hasta sus últimos días. No saqué, digamos, fetichistamente hablando, la foto del sillón, pero voy a ir de nuevo a la casa porque su hijo me decía que ella se sentaba en ese sillón a hacer las correcciones de las pruebas, y también humorosamente, una familia encantadora, me decía que él siempre había estado muy traumado con la labor editorial de su mamá, porque su mamá, él la buscaba para algo y le decía, espérate que llegue a un punto final de un párrafo y entonces te presto atención. Lo decía con ironía, pero sí como diciendo que la madre siempre le daba preeminencia a su labor editorial. Eso es todo lo que tengo para presentar por el momento. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Marina. Realmente es muy valioso dar a conocer este ejemplo tan valioso de la obra, la diversidad, la calidad del trabajo editorial de Carolina Amor. Yo no lo conocía y me pareció increíble. Conocí algunas de las obras como la de los colibríes o de las mariposas, que es muy conocida esta de las mariposas, pero no sabía todo el contexto. Increíble. Y ahorita vamos a platicar un poco más al respecto. Y bueno, pues ahora sí podemos ir pasando a una ronda de comentarios y preguntas que vamos a trabajar primero las que están escritas en el chat para que las puedan comentar, abordar un poco más cada una de las ponentes. Y bueno, después podemos, si nos da el tiempo, algunos comentarios verbales o preguntas. Entonces, bueno, en el orden de las presentaciones, con Daniela vamos a iniciar con algunas de las preguntas que están en el chat. Vamos a revisar. Nos dice Felipe Bárcenas, bueno, primero comparte una página web sobre un colectivo que busca difundir la obra escrita de diferentes autoras. Nos dice que han analizado y propiciado la circulación de textos traducidos al español. Ahora en marzo van a analizar a Octavia Butler. Bueno, ahí nos deja el link. Y nos pregunta, bueno, más bien te pregunta Daniela, ¿sabes si existen redes transnacionales entre editoras y pequeños colectivos dedicados a la promoción de obras escritas por mujeres? Y bueno, y si me lo permites, voy a ligar las otras comentarios que están dirigidos a ti en particular, o comentarios. Nos dice también Jenny Guerra, comenta, en México también está Gato Negro Ediciones, nos pone el link. Felipe Meneses, gracias Daniela, dice Felipe, por tu presentación, y una pregunta, ¿en qué contexto temporal se centra tu estudio? No escuché fechas, gracias. Y finalmente leo el comentario de Beatriz Berndt. Felicidades a Daniela por su ponencia. En este seminario interdisciplinario comparto que la nueva historia del arte, por fortuna, se da peso a la perspectiva de género feminista, así como a las teorías queer. A semejanza del caso expuesto, en décadas recientes se amplió el tratamiento de temas en beneficio de la disciplina y de nuestra comprensión de la cultura visual. Son las que están comentarios dirigidos a Daniela. Por favor, si quieres comentar algo al respecto. Bien, bueno, comento un poco lo que surge. Bueno, muchas gracias por los comentarios. A ver, en cuanto al primer comentario, bueno, voy a empezar por lo de la fecha, que por ahí tiene más sentido para enmarcar un poco. Hay distintas fechas un poco cruzadas. La realidad es que lo que tomo como parámetro es la existencia del programa Sur, porque de ahí también saqué parte de la información para caracterizar esta editorial, pero el periodo concreto, digamos que tiene que ver con el año 2015 al presente, porque ese es el periodo en el que se crea la editorial y empieza a publicar los libros en el 2016, entonces ese sería el periodo para esta ponencia. Si bien estoy trabajando, digamos, con una descripción contemporánea, rastreo hasta ese momento para ver año por año las obras que fueron publicadas. Perdón, estoy al lado de una obra en construcción. Rastreo desde justo ahora empezaron.
desde el año 2015, año por año, los subsidios otorgados y los libros publicados. Así que ese sería el periodo de recorte, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los colectivos transnacionales digamos, de reunión de editoras, me parece que ahí se cruzan distintas posibilidades. Yo creo que no me centraría tanto en algo transnacional porque no conozco colectivos que funcionen, digamos, de forma reunida entre distintos países, pero sí pensando en el caso argentino, me parece que sería importante por ahí destacar, se me ocurre tres instancias. Voy a ir por orden de antigüedad. En primer lugar, hay un colectivo que en realidad fue una librería llamada la Librería de Mujeres. Fue un proyecto fundado por dos mujeres que eran Piera Oria y Carola Caride, que fundaron lo que se llama el Taller Permanente de la Mujer. Ellas armaron en el año 95 la Librería de Mujeres, que todavía sigue existiendo, y muchos años después, en el año 2009, ampliaron, digamos, esa tarea hacia algo que llaman la Librería de Mujeres Editoras. Y ellas tienen en ese lugar que funciona en la ciudad de Buenos Aires, por un lado, armaron muchas colecciones infantiles para pensar la noción de igualdad en la primera infancia. Entonces hicieron colecciones de libros para infancia desde el año 2009, por eso digo que es como bastante anterior por ahí a este boom del movimiento de mujeres y demás. Y también tienen un centro de documentación y siempre funcionaron como centro, digamos, de discusión y de presencia, de documentación, de libros, ¿no? No había otro proyecto así en ese momento, la Librería de Mujeres y la Librería de Mujeres Editoras, como para nombrar un espacio que me parece importante. En segundo lugar, mencionaría un colectivo, que sí es un colectivo digamos, de intelectuales y de escritoras, que se llama Nosotras Proponemos Literatura, que no es, digamos, no es de editoras, sino que fue un colectivo que se armó derivado del movimiento, bueno, está terrible esto, del movimiento de Ni Una Menos en el 2015, que fueron trabajadoras, digamos, escritoras, que empezaron a reunirse en torno a discutir las condiciones laborales de las mujeres escritoras y demás, y que incluso elaboraron un decálogo, que ahora cuando alguien más tome la palabra, yo voy a buscarlo como para poder pasar el link. Bueno, este colectivo también me parecía importante nombrarlo, que se llama Nosotras Proponemos Literatura, y que sí, ellas copiaron, digamos, o tomaron de inspiración otros grupos que existían en otros países, porque creo que esto es algo también que es interesante de decir. Muchas veces los colectivos que se forman a nivel local son expresiones o son réplicas de otros colectivos de otros países que conocen, aunque no se trabaje de manera, digamos, transnacional, sí existe como esa idea de querer replicar en el país algo que se está haciendo en otros países. Entonces, y en tercer lugar me gustaría mencionar la FilFem, que es la feria del libro feminista, porque acá sí, esta feria, que sí empezó a existir más o menos creo que en el 2017, y se hizo la primera edición, pero fue en esos años, 2017-2018, ahí sí empezaron a nuclearse proyectos editoriales, no solamente de Argentina, sino también otros proyectos editoriales, a veces de otros países, que venían para ese evento, y que ahí sí se formó un núcleo, digamos, de personas vinculadas con la temática de los movimientos de mujeres, del feminismo a todo nivel, digamos, reuniendo proyectos editoriales, proyectos educativos en este evento que se replicó varias veces desde el 2018. Entonces nombraría la Librería de Mujeres y la Librería de Mujeres Editoras, que es lo mismo, digamos, forma parte de digamos, es un desprendimiento de una asociación civil. En segundo lugar, Nosotras Proponemos Literatura, y en tercer lugar, la FilFem como emblemáticas, digamos, de los últimos años de lo que es este movimiento en Argentina. Creo que tomé lo del periodo, y después, bueno, agradezco el otro comentario que me hizo Beatriz, y creo que también algo que mencionaba Jenny Guerra, que bueno, que también comparto un poco esto, que habría que estudiarlo un poco más, ¿no? De cuándo sale a la luz el proyecto editorial o el nombre de la editorial, y cuándo el nombre del editor. Me parece, digamos, muy interesante. Y bueno, podremos seguir conversando sobre eso. Pero en cuanto a los comentarios, creo que fui respondiendo. Ahora voy a buscar como para pasarles los links y compartirlo. Muchas gracias. Excelente, al contrario, gracias, Daniela. Y bueno, hay otra pregunta en este caso para Ivana, me parece, es de Marina. Dice sobre la idea de instinto respecto de la práctica editorial.
¿podemos decir que eso realmente se aplica en la edición universitaria o es una variable que corresponde más nítidamente a la edición comercial? Bueno, me parece que está dirigida a Ivana y aprovecho para plantear un comentario o una hipótesis que plantea Jenny Guerra, que dice, las editoras como hacedoras son invisibles, quedan ocultas tras el sello. Los editores varones no, son visibles a la par que el sello, ligados a la marca, como diría Calazo. Bueno, esa es la hipótesis que plantea Jenny Guerra. Ya empezó a comentar algo al respecto de Annalisa Rivero, que es buena hipótesis y que hay varios ejemplos. Y Freya plantea justamente que es necesario problematizar las prácticas editoriales, lo cual implica problematizar la construcción del valor, del pensamiento y los campos de construcción del sentido. Bueno, entonces no sé si puedes comentar al respecto, Ivana, por favor. Gracias, gracias por todos los comentarios. Acuerdo con lo que planteaba Jenny y también Freya. De hecho, en esta ponencia yo me centré en las narrativas, pero en las prácticas es interesante ver cuando se contrastan las prácticas cuando están dirigidas por las editoriales por un varón con respecto a las mujeres. El problema que tengo con la edición universitaria es que, por ejemplo, varias de las editoras, de las directoras editoriales con las cuales yo trabajé ya no forman parte de los planteles de las editoriales. Son muy móviles los cargos y a veces, bueno, si bien la perspectiva etnográfica permite captar ciertas situaciones, también lo es en un periodo muy breve mientras están ellas en el ejercicio. A mí me parece sumamente interesante esta idea de problematizar las prácticas, y también cuando se problematizan las prácticas surge esto de que ciertamente las editoras, pero no solo las editoras, las distintas mujeres que pueden encontrarse en las editoriales no aparecen tampoco en los discursos muchas veces, y son directores editoriales los que están hablando, sean en una asamblea, sean en espacios ligados a eventos del mundo del libro. Y con respecto al instinto, no sé, Marina, porque mira, si vos hablas con directores editoriales universitarios, mencionan mucho esta idea del instinto, y este libro pegó por el instinto, y les gusta también construirse con la idea del instinto, porque es algo que en el ámbito de la edición tiene mucho peso para legitimarse. Sin embargo, en los relatos de las mujeres, esa parte del instinto no está tan asociada, porque ponen todo en tiempo, incluso de cómo eligen a autoras y títulos, más un carácter colectivo, de equipo de trabajo y... sí, Freya, es más o menos distinto, olfato, pero digo, remite a esa misma idea. Pero en el caso de las directoras editoriales ponen mucho el acento en decisiones que se trabajan más, y de hecho en las observaciones es fácil de ver, en reuniones de trabajo también entran relaciones interpersonales y demás, y en la edición universitaria pensemos que cuando están conformados los comités editoriales muchas veces vienen las propuestas de títulos de otros lugares o contribuyen a tomar decisiones de lo que se publique y lo que no. Pero esta idea de instinto, de olfato, no está priorizada como en la propia construcción identitaria que hacen, a diferencia de otros hombres que sí he entrevistado por otros temas de edición universitaria. No sé si queda ahí cubiertas los interrogantes que tenían, y muchas gracias por los comentarios. No, al contrario, gracias por abordar más al respecto, Ivana. Y bueno, tenemos también varios comentarios y preguntas para Marina. Los voy a ir leyendo. Felipe Bárcenas me plantea: qué interesante trayectoria, la desconocía, me queda una duda. ¿Tuvo influencias de las movilizaciones políticas de las mujeres de los años 30-40 o los movimientos de liberación de las mujeres de 1960-80? Esa es pregunta de Felipe Bárcenas. Felipe Meneses también
comenta: gracias Marina por sacar a la luz la obra editorial y más de Carolina Amor de Fournier. No conocía a esta gran mujer en el mundo del libro mexicano. Yo creo que me adhiero a este comentario de Felipe, estoy en las mismas circunstancias, te agradezco. Igual Jenny Guerra, maravillosa presentación Marina. Donovan, gracias a todas las ponentes y considero magníficas conferencias. Tiene una duda para Marina. ¿Qué circunstancias habrán posibilitado el desarrollo editorial y tipográfico del trío hidrocálido que mencionó Acevedo, Escobedo, Fernández Ledesma, Díaz de León y también de Carolina Amor? Y finalmente Fernando Cruz, comentario y pregunta para Marina. Alguna vez leí, no puedo recordar ahora dónde, que la relación de Pita Amor y Elena Poniatowska no era buena pese a ser familiares. ¿En tu trabajo has encontrado algo que relacione a Carolina y Poniatowska no como familiares, sino desde aspectos editoriales? Son las preguntas vertidas, por favor. Gracias. Gracias por las preguntas también y el interés. Para responder a Felipe, de la evidencia que tengo, digamos, documental o de lo que un poco las conversaciones con el hijo y un poco la estructura familiar también del hecho de que siempre se firmara como de hecho de Fournier, no me permite decir que hubiera tenido una, al menos desde el punto de vista político, se manifestara un viso de pensamiento feminista. Sin embargo, eso se contrapone con una actividad gremial tan protagónica, inclusive en un momento mucho más marcado. Si todavía la CANIEM es mayoritariamente, en términos numéricos, integrada por hombres, e inclusive los puestos de mando, son muy pocos los perfiles de las mujeres editoras que han estado con cierta representación en las mesas directivas y en muchos casos a veces especialmente señalados con la edición infantil o vinculados con ese tipo de área, o las de periódicas. En el caso de Amor me parece que no puedo yo decir, no tengo elementos hasta ahora, digamos inclusive su propia redacción que me permita identificar que hay algún tipo de impacto en las movilizaciones previas de los años 30, 40. Sin embargo, su práctica profesional me sugiere que sabía desenvolverse muy bien en un ambiente mucho más masculinizante que el que tenemos ahora en términos de la edición. Hay otra forma de leer esto que me parece que me gustaría indagar más, que tiene que ver con el catálogo. Una de las líneas de Editorial Fournier, de la prensa médica mexicana, es puericultura, pero no en un sentido pensado o de manualística para madres, sino para formación de médicos. Estamos hablando también en que el catálogo de Fournier corrió paralelo con una modificación de planes de estudio, renovación de los planes de estudio de la Facultad de Medicina. Había un diálogo muy directo. Entonces ahí hay materiales, tanto de enfermería, tanto de puericultura, de los cuidados del niño, pero también hay otra línea muy interesante que es de aspectos de psiquiatría. Inclusive libros sobre prevención del suicidio, que son, para el momento en que se publicaban, muy novedosos dentro del contexto mexicano. Entonces, a lo mejor estoy haciendo una hiperlectura del catálogo, pero me parece que ese tipo de líneas permiten ver una mirada muy holística de una editora muy actualizada de lo que se está publicando, particularmente en inglés, y también, ahora no encuentro la referencia, pero en los paratextos de algunas de sus cuestiones literarias también se ve que tiene una visión comercial hacia América Latina, que tiene un tipo de sensibilidad particular. No quiero hablar de
digamos, romantizar eso, de si hay una sensibilidad femenina o masculina para la edición, al menos no es algo que traigo a colación en este caso, pero me parece que su perfil feminista, si es que lo hay, se materializa de manera muy concreta en algunos de esos rasgos que estoy mencionando. No sé si respondo un poco, pero bueno, esta cuestión de la práctica, no sé, por ejemplo, si tuviera algún tipo de militancia política o si estaba afiliada a algún partido, que eso también nos permitiría un poco responder de otra manera. Creo que la segunda pregunta era la de Donovan, ¿no? Si no estoy mal. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, para poder responder esa pregunta de Donovan, en realidad la persona que puede responder eso es Calíope Martínez, que está acá, porque esa presencia de 3 personas de Aguascalientes que tuvieron un impacto muy poderoso en la edición y la gráfica post-revolucionaria, se puede entender por el papel fundamental que tuvo Aguascalientes, inclusive previo a ellos, con Posada y otras personas más, que ha estudiado muy fina y profundamente Calíope, pero creo que también hay que verlos en función de cómo se estaban conformando las instituciones culturales y mexicanas en ese momento, digamos, en los años 30, 40. Creo que no estamos solamente hablando de espacios de la edición privada o comercial, como es el caso de Carolina que estoy analizando, sino la presencia de esos perfiles en instituciones públicas vinculadas a la divulgación de la cultura. Pero sí preferiría que, si Calíope puede, nos abunde con eso. Y la pregunta de Fernando, no he encontrado, Fernando, aspectos desde lo editorial que manifestaran esa rispidez familiar. Está también presente, es muy interesante ver en esa familia, que son las Amor y también la familia de Poniatowska y con la madre misma de Poniatowska, ver que hay mucha tirantez en algunas de estas mujeres. Me parece muy relevante que todas tuvieron un papel público, tanto en lo literario como en lo editorial, como en lo cultural, lo pictórico, inclusive en algunas de las entrevistas en algunos de los textos que escribe Urrutia, menciona tertulias para la preparación de obras de teatro que hacían en la casa de Carolina. Era, digamos, un momento también muy interesante, digamos, de esos grupos, pero es muy curioso que estas mujeres de la misma familia no hubiera habido una buena aveniencia, al menos por lo que se lee en las fuentes secundarias, y podríamos ver que en el caso de Carolina sí publica estas plaquettes de su hermana, las poesías, pero no publica nada de Elena Poniatowska, ¿no? Siendo que Carolina y Elena son periodistas de formación las dos. Es decir, ahí no tengo más que decirte en este momento, no he encontrado ningún tipo de nexo editorial. A lo mejor si trabajo un poco más con el material que me van a proporcionar los familiares, yo encuentre que pudo haber pasado. Me parece que tiene que ver con la trayectoria financiera de las familias. Vienen de una familia que había tenido haciendas cañeras en Morelos, haciendas muy importantes, y que después de la Revolución Mexicana, digamos, tuvieron un cambio de suerte financiera muy, muy rotundo. De hecho, eso es lo que impulsa a Carolina a formarse en tareas secretariales primero y luego empezar a trabajar a nivel periodístico, con una conciencia de que, bueno, no van a vivir de las rentas toda la familia. De hecho, las haciendas de sus abuelos
terminaron siendo inclusive usadas por Emiliano Zapata. Supongo que parte de las fricciones familiares tienen que ver con esa transformación en el patrimonio familiar. Eso es lo que podría decir hasta ahora. Parece que ya se está intercambiando más las opiniones. Podremos pasar a abrir el micrófono para que se pueda hacer un intercambio más libre. Si quiere responder Sí. Calliope o Freya, que tiene varios comentarios. Igual las ponentes, si quieren abordar un poco más algún pendiente. En extensión, por último, leo el comentario de Felipe Bárcenas. En extensión a su pregunta, dice: quizá podremos reconocer a mujeres editoras, sobre todo hoy en día, cuya práctica está orientada por un posicionamiento político ideológico muy claro, y a otras que fueron ganando terreno en el ámbito editorial sin una motivación política o ideológica. Estaríamos ante un proceso de empoderamiento ajeno a cuestiones ideológicas. Bueno, ya estamos entrando al empoderamiento y la ideología, entonces yo creo que ya podemos empezar a dialogar un poco más fluido. Si tienen interés en participar en el micrófono, pues les pido por favor que levanten la mano para poder ir haciendo una lista de participación. Y bueno, y en lo que salen en espera estos participantes que quieran hablar, podemos hacer comentarios adicionales a lo que hayan presentado, lo que se ha estado comentando por parte de las ponentes, en lo que salen otros comentarios. Tal vez, Daniela, no sé si hayas encontrado el texto que querías leer o ya no. Sí, lo tengo acá. Era en realidad una pequeña cita de, como había comentado, ¿no?, de un texto de Fernández Hassan. No, digamos, teniendo en cuenta que el feminismo de por sí era un espacio en construcción, estaba atravesado por un montón de tensiones de por sí, se puede pensar un poco en clave de que es un único movimiento, en cuanto a que hay una crítica, o se trata de desarrollar una crítica conceptual respecto a la dominación patriarcal sobre muchos aspectos, uno de ellos los saberes de las mujeres. Y en relación, el otro que me parecía que era el que estaba buscando concretamente, ella lo que mencionaba es... Perdón. Que justamente había, digamos, ella dice que la falta de articulación de las voces de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe ha propiciado el silenciamiento de sus voces, pensares y decires. Por otro lado, los testimonios, decires y pensares de las feministas pueden ser concebidos no solo como prácticas de activismo, sino como experiencias, saberes de pensamientos que precisan a veces otros géneros y registros. Por eso a mí, digamos, en este sentido yo había pensado que tomar una novela también era tomar un registro, un género discursivo particular, que no necesariamente uno puede decir, esto es un activismo o esto es un texto, digamos, académico sobre el feminismo, pero que sin embargo permite ahí, digamos, funcionar como terreno de circulación de determinadas ideas o nociones, ¿no? En ese sentido, por eso lo perdí en el momento que lo estaba leyendo, pero me parecía interesante esto de que a veces también la articulación de las voces de las mujeres digamos, entre los distintos países se dan a través de este tipo de materiales, ¿no? Como textos literarios. Eso es lo que quería mencionar. No, y queda Ahí perfecto está, eso ahorita me había en quedado el pendiente. contexto sobre el Después, empoderamiento. perdón, quería mencionar que habían dicho que no se ve el enlace que puse, pero yo sí lo veo, y no sé si quiere Laura Elisa poner su correo y yo se lo mando, porque yo lo tengo acá, lo de Nosotras Proponemos Literatura, yo lo veo, pero no sé por qué no lo ve en ese link. Muchas bueno. gracias, sí, no lo veo en el chat, pero ahora te paso mi correo. Gracias. Dale. Listo, perfecto. Bueno, Ivana, por favor. Ay, no, era en relación con este comentario que hacía Felipe, si se podría pensar que algunas tienen quizás como un posicionamiento más político ideológico. En relación con esto, con Daniela habíamos realizado un estudio comparativo entre
mujeres entre directoras editoriales de algunas editoriales feministas o con catálogos fuertemente feministas y otras que eran editoras universitarias. Y en realidad, bueno, pasaba esto, pero no quiere decir de que ciertamente quienes llevan adelante un catálogo y quienes fundan una editorial feminista tienen una idea muy clara de qué tipo de problemáticas quieren trabajar, y que por el otro lado las editoras universitarias todavía estaban en esto de repensarse a sí mismas. Pero sí tienen posicionamientos ideológicos respecto a jerarquías de poder y a distintas cuestiones universitarias, y muchas de ellas, en el caso de las universitarias, tienen un perfil político, de carrera política dentro de la universidad. Entonces, en relación quizás un poco matizar con respecto, si fuera para pensar el caso de las directoras editoriales universitarias, pensar también que están más relacionadas con el propio contexto de la edición y que tienen ciertos límites también en esto de que no definen solo los catálogos con respecto a lo que pueden publicar o no en relación con los feminismos y géneros en general. Y era solo una acotación a este comentario de Felipe. Ok, muchas gracias, Ivana. No sé si... Vi la mano levantada, pero ahorita no la veo, de Luz Marroquín, que está por acá. Luz, ¿quieres hablar? Luz va a exponer más adelante y nos acompaña desde Guatemala. Bueno, no me pareció ver su mano. Por cierto que se me pasó a leer un comentario de Marina que decía que, a reserva de las respuestas que da Daniela, en el ciclo tendremos la participación de Pura Fernández, Ana Gallego y Diana Roy, que van a tocar justamente el tema de las redes editoriales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que se va vinculando con la programación de este año, que está increíble. Yo en lo particular no conocía mucho del tema. Hoy he aprendido mucho, me ha abierto el panorama. Muchas gracias por la invitación. He estado escuchando muy atento y creo que pues ese es el sentido sobre todo de ejemplos tan valiosos como el que mostraste de Carolina, que yo no lo conocía, y sí hay ejemplos muy interesantes. Ahí me salió una pregunta tras ver el diploma tan bello que colocaste, y que, bueno, aparte de que el lenguaje que mostraba de director en lugar de directora, en la Escuela de Artes del Libro. Yo tampoco conocía ese referente y me parece muy valioso. No sé si podrías comentar un poquito de esta escuela y qué fue lo que pasó con ella. Bueno, esta es una iniciativa de Francisco Díaz de León, que desde los años 30 procura llevar a cabo esto. Tuvo muchos vaivenes la institución, porque nunca contó nítida, cambió muchas veces dentro de la estructura de la Secretaría de Educación Pública, cambió muchas veces de rango o de rubro. A veces formaba parte de las escuelas de formación técnica y bueno, tuvo muchos problemas para el establecimiento y sobre todo para la dotación del material y el instrumento, las máquinas y los tipos. Hay numerosas evidencias, la principal, no la única, pero la principal son los propios boletines, las propias revistas que publica, que son 10 que publica la escuela, donde se transcriben los reclamos que hace el director y su cuerpo docente al presidente de la República y a distintas instancias de que no se los ha dotado con material. La mayor parte del material con el que trabajaban era por donación.
Estamos hablando del periodo, digamos, de la década de los 40, y finalmente la escuela funciona al día de hoy, o sea, fue cambiando de nomenclatura, como la Escuela Nacional de Artes Gráficas, que está en el centro histórico, se convirtió en una especie de CETIS, digamos, esta nomenclatura contemporánea que se usó para las carreras técnicas. Y es muy interesante ver las exposiciones que hacían de grabado, de encuadernación. Hay reproducciones en los propios números de la revista de Artes del Libro, que tenemos nosotros, ejemplares en la Biblioteca Nacional de México, que se pueden consultar, y de los profesores que dieron clases, muchos estaban también vinculados o con la universidad o con distintas carreras, o con las artes, o sea, con la industria editorial como tal, ¿no? O sea, era un espacio que funcionaba como bisagra entre aspectos formativos, pero también aspectos gremiales. Y sobre eso, bueno, he escrito un par de capítulos en libros que puedo compartir con ustedes si es del interés. También me dio curiosidad ver que sí había habido bastantes mujeres que pasaron por ahí, inclusive se las ve firmando, se ve que hacen dibujos, que hacen como maquetas de la producción editorial, y también encuadernaciones, ¿no? Que es un poco para, no es que sean legión, pero un poco para poner en relación que no eran espacios educativos completamente vedados a las mujeres, ¿no? Ahora, no encontré que en ninguno de esos casos, a posteriori, esas mujeres que pasaron por esa escuela tuvieran, o no he localizado que tuvieran una práctica editorial al menos al nivel del impacto que tuvo la de la propia Carolina. Sí sé que una de las mujeres que estudió es madre de Alicia Portillo, que fue ex miembro de nuestro seminario y que es actualmente profesora de la Facultad de Artes y Diseño. Esa línea, digamos, de transferencia, al menos si no de saberes, sí digamos, que tampoco me parece una casualidad, me parece una hermosa coincidencia. De hecho, Alicia es una de las que ha reactivado el taller de tipos móviles que está en la Facultad de Artes y Diseño, y pues su madre fue alumna de esta escuela también. Eso es lo que podría decir en términos generales. Es un proyecto, digamos, que tuvo más dificultades en su funcionamiento, pero que en el imaginario tiene un rol muy importante porque es el único espacio de profesionalización en términos de estudios de la edición y de la tipografía que existe como tal antes de la formación de las carreras de diseño gráfico, que se fundan a finales de los 60 en México, y es obviamente el único ejemplo en términos como de licenciatura, digamos, que tenemos antes de las distintas licenciaturas que de alguna manera, que no tenemos una licenciatura en ediciones, o hay que decirlo, tenemos posgrados, pero antes de que en algunos programas en México se esté dando digamos, un tipo de perfil o de salida, como si los hay en la UAM o en algunas otras facultades de la UNAM, ¿no? Muchas gracias. Yo no conocía este ejemplo tan especializado y más aún para esta época. Me parece increíble, o sea, no lo podía creer, por eso pregunté. Bueno, creo que podremos ir cerrando esta mesa de intercambio. Si las ponentes tienen algunas palabras adicionales, pueden decirlas en este momento antes de pasar al último punto que tenemos en la sesión, que es relacionado con asuntos generales. Entonces, bueno, si quieren decir algunas palabras finales para cerrar su ponencia.
No, yo no tengo nada más para decir acerca de la ponencia. Sí podemos seguir el intercambio. Recién les envié por mail a quienes me lo pidieron este decálogo. Y solamente, bueno, volver a agradecer la invitación, que estoy muy contenta de haber podido estar. Y bueno, y que quedo a disposición para lo que quieran consultarme, si alguien quiere consultarme algo. Muchísimas gracias también. Bueno, yo quiero agradecerle a las dos. Daniela entregó puntualísimamente también su ensayo, fue la primera persona que entregó. Es realmente una delicia trabajar así. Vamos a tener se van a ir haciendo diálogos y cruces con las propuestas a lo largo de las sesiones, inclusive lo que Ivana nos presentó hoy, que es verdaderamente fascinante, va a dialogar de hecho con una de las ponencias que es la de Laura Elisa, que va a trabajar justamente las editoras universitarias en el caso de México, y que es una línea de trabajo también que lleva Jenny, ¿no? Entonces vamos a ir encontrando esas cuestiones y bueno, yo aunque lo puse en la última lámina de mi presentación, esta investigación de Carolina Amor se fue nutriendo con un documento que me pasa Calíope, con la portada que me pasa Lisbeth. Entonces realmente ha sido muy rico, muy generoso el aporte de mucha gente que, sabiendo que estás haciendo algo, te tira un dato, te aporta un dato o te vincula, ¿no? El año pasado, cuando presenté, hablaba yo de estudios sobre mujeres impresoras, y en ese auditorio estaba la mejor amiga de la nieta de esta señora. Y así fue como pude ir a conocer el sillón donde trabajaba, ¿no? Entonces eso es muy hermoso y a veces no pasa, ¿no? Pero bueno, nada, muchas gracias.